tardes, estimadas auditoras y auditores que nos están viendo a través de Facebook Live. Vamos a dar inicio a la mesa 6 de este Encuentro Internacional de Literatura Negra y Fantástica, esta mesa que va a tratar sobre crímenes modernos y su reflejo en la narrativa criminal. Tenemos 4 excelentes participantes en esta mesa: Max Valdés, Fernanda Cavada, Gonzalo Hernández y Helios Murialdo. Yo voy a ir presentándolos uno a uno y a la vez les voy a ir dando la palabra. Voy a comenzar por presentar a Max Valdés. Max es novelista, cuentista, editor, antólogo. Es magíster en edición de la Universidad Diego Portales y máster en edición de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, con posgrado en estudios de arte, mención escultura de la Universidad Católica de Chile, profesor de escritura creativa de la Universidad Andrés Bello, ha publicado los volúmenes de cuentos Mimi agoniza en la guardilla de los bohemios, Ni un rumor en la oscuridad, ha sido finalista del Premio Municipal de Literatura de la Municipalidad de Santiago 2015, en literatura juvenil con el libro de relatos La sombra que arrastra el cochero, ha publicado las novelas Una mañana de más, El ciervo herido, manuscrito sobre la oscuridad, El ladrón de cerezas. En el año 2018 publicó la novela policial Fragmentos de un crimen, 2 veces merecedora de la beca de creación y seleccionada por el Consejo del Libro para su publicación. El pasado año 2020 publicó El verdugo de Satanás. Entonces, vamos a iniciar con Max esta conversación sobre crímenes modernos. Lo primero, yo diría, y la pregunta va para Max, y después les voy a pedir a los siguientes participantes que también la trabajen. Aquí le podríamos llamar crímenes modernos, cosas que a uno se le vienen inmediatamente a la cabeza, como delitos informáticos, delitos relacionados con el medio ambiente, otras cosas así, o temas que tienen que ver con fenómenos modernos. Por ejemplo, Max justamente tiene un excelente cuento que me gusta mucho a mí de No matarás, que trata con el tema de la migración. Hemos tenido novelas en el género negro también con el fenómeno de la migración, como por ejemplo Ciudad de Raca de Rodrigo, no me acuerdo el apellido, Ramos, creo que no, Rodrigo Ramos. Eso, entonces dejo lanzada la primera pregunta, que es ¿qué entendemos por crímenes modernos en el ámbito, en nuestro género? Ok, muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando y han seguido el Congreso durante estos 4 días, que ha sido realmente impresionante ver la cantidad de interesados en el género negro, policial, fantástico, de ciencia ficción, ya, y destacar justamente el interés que ha suscitado eh, esta materia. En primer lugar, saludar a Fernanda, a Gonzalo, a Helios, por supuesto, los compañeros de panel. Y claro, y uno va a hablar ahora desde el escritor, desde el escritor de novela policial o detectivesca o de crímenes. Ahora, crímenes modernos, tienes razón cuando dices tú, Eduardo, no solamente crímenes cuando habla de un cuerpo, ¿no? De un cuerpo, un cadáver, etcétera, una investigación que se inicia con la aparición de un cuerpo, o a veces la nueva aparición del cuerpo también, ¿no? Sino que también los delitos informáticos, ¿ya? También las estafas económicas también es parte de esto de los crímenes modernos que tú señalas, ¿ya? Porque ahí hay elementos distintos, ¿no? No solamente exige que haya un muerto, sino que los delitos, sobre todo hoy en día, a nivel tecnológico, que son muy grandes y pueden ser muy profundos, ¿no es cierto? También abarcan este género. Ahora, cuando uno habla de género policial, criminal, detectivesco, qué sé yo, hay algo importante que se establece a diferencia de otros géneros, como puede suceder con el género de la novela histórica, la novela realista o psicológica. Lo que hay aquí es una relación espectacular entre el escritor, quien escribe, y el lector. ¿Por qué digo que es espectacular? Porque se establece un vínculo, una suerte como un juego de adivinanza, donde el escritor, nosotros, escribimos, entregamos indicios, entregamos pistas, ya desafiamos las competencias del lector.
O sea, al mismo tiempo estamos escribiendo, pensando en, en cómo vamos a ser recepcionados por el lector, cosa que no ocurre en otros géneros. ¿Ah? En otros géneros fluye más la entretención, la historia, el argumento. Acá el argumento tiene que ser tan bien hilvanado a nivel de la trama que posibilite justamente que el lector de alguna forma sienta que es competente con la lectura. Entonces, en ese sentido, requiere un lector activo, un lector despierto, como decía Cortázar, un lector gato, ¿no es cierto? No lector vaca, sino que gato, muy, muy, muy despierto. Y eso me parece que hace atractivo el género, ¿no es cierto? Y por cierto, la lectura. Entonces, en ese universo tenemos que poner a los sospechosos por un lado, a los supuestos responsables y por un lado a la investigación, que puede ser un detective muchas veces, pero también puede ser otra persona, ¿no? Hay novelas de crímenes modernos donde es un fiscal el investigador, ¿ya? O es un ingeniero ya tecnológico quien sigue una pista, ¿no es cierto? Ahora, para lograr esto, nosotros como escritores, Elio, Gonzalo, Fernanda, tenemos generalmente que crear un personaje, ¿no? Un narrador, que sería el personaje, y este narrador tiene que ser seductor, y generalmente es un detective, un policía. ¿Ya? En el caso mío, yo levanté a uno que se llama Benavides, ¿no? Que investiga el caso del descuartizado de Quilicura del año 1973, un caso cruento, ¿no? Pero si vamos a los principios, Poe inventó a Dupin o Dupin o Gas Dupin, ¿no es cierto? Doyle inventó a Sherlock Holmes y Agatha Christie, que son los clásicos, a Hércules Poirot. Entonces, estos personajes nos van a contar a nosotros la historia, ¿ya? Y como tal, es una historia que tiene que partir potente en la primera página. O sea, no podemos tardar. En la primera página tenemos que ser capaces de recrear la historia, esa escena única, ¿no es cierto? Describir un poco el método utilizado por los criminales o por el criminal, ¿no es cierto? Y un poco aventurar a los sospechosos que podrían ser responsables de este crimen, ¿no es cierto? Ahora, muchas veces la novela que escribimos, ¿no es cierto?, tiene un cadáver, tiene un cuerpo. Ahora, este cuerpo se puede, esto nos puede llevar a un camino bien, bien interesante, porque si lo llamamos la medicina forense, hay una autopsia. La autopsia arroja un lenguaje que lo conocemos, que el lenguaje habla de tejidos cavernosos, habla de los fluidos de sangre, etcétera. Ahora, es fácil para nosotros que escribimos novela criminal pasar al género del horror, o sea, a lo escabroso que podría ser. Y un poco lo que me sucedió a mí cuando escribí Fragmento de un crimen, que fue sobre el descuartizado de Quilicura, el último verano en la Unidad Popular, ya en medio de toda esta batalla política, el pronóstico de un golpe de Estado, ocurren uno de los crímenes más sanguinarios de la historia de Chile, que se descuartiza a un español, ¿no es cierto? Se tira a la línea del tren en Quilicura y después aparece su mujer en su departamento de atención central, en la tina al baño asfixiada, ¿no? Y cubierta con frazada sanguinolenta, ¿no? Y no se sabe en mucho tiempo quién es el cuerpo descuartizado, porque justamente la policía de aquel tiempo tenía solamente huellas dactilares y no había. Hoy día tenemos ADN, hoy día tenemos redes sociales, tenemos, qué sé yo, señales satelitales, rastreos de celulares. Hoy día los recursos investigativos son gigantescos y eso explica de por qué un crimen como el del profesor Nivaldo Villegas haya tenido a los criminales en menos de 2 semanas. ¿Se acuerdan del profesor descuartizado que aparece el torso en la bahía de Valparaíso? Bueno, seguramente en 1973 no estaba en la herramienta para llegar a los culpables como se llegó con el crimen de Nivaldo Villegas, ¿no? Entonces, para no perder un poco el sentido, la literatura criminal moderna, yo creo que parte justamente con esos crímenes cruentos, digamos, ¿ya? Me acuerdo que hay una novela teatral que se llamó Hans Pozo, también un descuartizado, famoso, ¿no? Me tocó ser jurado a mí en el premio municipal cuando él lo ganó, ¿verdad? Y era dramaturgia, sin lugar a dudas, pero hablaba del caso de Hans Pozo, ¿no? Entonces,
de alguna manera cuando uno escribe, ¿no es cierto? Lo que hace uno no solamente escribir el relato policial, sino que uno hace es llenar con el narrador, que sería este policía, muchas veces, ¿no? Este investigador, el que tiene que llenar todos estos intersticios en los cuales la policía nos señala una serie de ítems que sucedieron y uno como escritor tiene que darle sentido, vida a eso. Ahora, la pregunta que uno se hace, Eduardo, y si estoy me pasó el tiempo, me avisa, es si uno es capaz, lo que uno se hace cuando escribe, es como, si uno es capaz de asesinar a otro. O sea, yo no soy capaz de comer carne, por ejemplo, soy vegano, vegetariano, último tiempo, ¿no? A mí me cuesta comer carne, me cuesta identificarme con un cuerpo muerto. Entonces, cuando uno lee estas noticias y escribe eso después sobre ella, ¿no es cierto? Me pregunto, ¿es fácil matar a alguien? ¿Ya? ¿Es tan fácil, por ejemplo, atropellar a un perrito en la vía pública? Es tan sencillo. Y ahí les voy a citar una, el inicio de una serie que tienen que haber visto, pero que es muy gráfica para explicar cómo se escribe una novela policial. Y está en Juego de Cartas, no juego de House of Cards, donde empieza el capítulo 1, cuando este futuro presidente de Estados Unidos es testigo de que le ha muerto un perrito, un perrito elegante de su residencia. Arranca el que atropella al perro y el protagonista va y dice que hay dos tipos de dolores, el que fortalece y el dolor que es inútil, el inútil es el que produce sufrimiento. Y él dice, yo no tengo paciencia para sufrir por cosas inútiles. Y lo empieza a ahorcar al perro. Lo estrangula para que no sufra. ¿Ok? Y el perro muere. Y después llega el dueño del perro y él se hace el imbécil diciendo que el dolor se ha terminado porque el perro está muerto. Ese personaje, ya, que va a durar mucho tiempo en esa narrativa, es un personaje muy importante porque el escritor, el libretista, ¿no es cierto? Ahí ya nos está mostrando al sujeto que va a cometer una serie de episodios a continuación. Entonces, por eso es tan importante el primer capítulo, porque nos señala justamente el tono, el tipo de crimen, ¿no es cierto? Y cómo va a ser el comportamiento de los sospechosos, ¿no? Es bastante psicopático, ¿no? En este caso, la situación que he descrito, ¿ya? Em, Eso me parece lo más importante como para abrir el debate, ¿no? Hay mucho que hablar, yo sé que podemos nombrar varios crímenes que hemos llevado a la literatura, pero me gustaría dejar más tiempo para que continúen los compañeros de panel, Eduardo. Muchas gracias, Max. Interesante lo que mencionaste antes de darle la palabra a Fernanda y presentarla, pero para que no se me olvide después, claro, cuando uno piensa en crímenes modernos hay cosas que probablemente tiempo atrás no eran crímenes y delitos y que hoy día son cosas tremendas, como matar a un animal. Me acordé de otro cuento tuyo en que el protagonista accidentalmente, claro, mata a un gato y eso se transforma en algo terrible. Bien, vamos a presentar ahora a Fernanda Cavada. Tengo el gusto de presentarles a Fernanda. Ella es narradora y abogado. Ha sido participante de los talleres Ergosum. Textos suyos han sido publicados en antologías en Chile y en el extranjero. Por ejemplo, participó en la primera edición de la antología Basta, 100 mujeres contra la violencia de género, que ha sido publicado en español y en inglés. También está incluida en el libro digital Microcuentos del fin del mundo, de nuestra Corporación de Letras de Chile. Y también en Señoritas Imposibles, antología de microcuento negro del año 2016. Ella ha sido fundadora de ese colectivo de narrativa negra, Señoritas Imposibles, que es un colectivo que ha sido muy activo en crear y difundir, un colectivo al cual además tengo personalmente mucha gratitud por haberme invitado y hecho partícipe de varias de sus iniciativas, así que para mí es un gusto presentar a Fernanda y pienso que va a ser algo bien interesante porque Fernanda se ha propuesto abordar, a propósito de crímenes modernos, delitos que no tienen que ver con hechos de sangre, y con necesariamente, aunque también tienen los suyos por ahí, pero no necesariamente solo que corra la sangre. Así que no te quiero quitar tiempo, Fernanda, tienes la palabra.
Muchas gracias a todos los del panel, muchas gracias Eduardo. Para mí es un placer, es un sueño estar en este tipo de iniciativas, las agradezco un montón. Primero que todo me parece muy interesante la pregunta de ver qué es un crimen moderno. Yo soy, un poco tú lo adelantaste, yo soy una narradora que se dedicaba un poco a explorar la idea de los crímenes sin sangre, así que los recursos como los descuartizados, los asesinatos, los cuerpos, los investigadores son un poco difíciles para mí porque no existen en esto. Entonces, en ese sentido, para mí, un poco, para compartirles un poco mi aprendizaje, ha tenido que ver con una pregunta que es ¿quién tiene el poder? ¿Sí? Para mí, el tema de los delitos ha estado muy relacionado con quién tiene el poder y qué es lo que consideramos como algo criminal, ¿ya? Daban el ejemplo de matar animales, pero les aseguro que de un tiempo a esta parte la homosexualidad era criminal, ¿no? En ese sentido, hay una cosa y hay una pregunta que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que ¿qué es lo reprochable? ¿Qué es lo reprochable? ¿Lo reprochable es matar a alguien? ¿Lo reprochable es desfalcar a los pobres cuando tú aceptas algún tipo de soborno a favor tuyo y en desmedro de estas personas? ¿Hay algo más reprochable que aceptar un contrato de obras civiles sabiendo que no lo vas a hacer bien con tal de llevarte el dinero? ¿No? Hay un asunto con la patrimonialización eh, de esta idea de los delitos, ¿no? Que tiene que haber algo de dinero, tiene que haber una cosa utilitaria que es bien potente. Ahora, a diferencia de Max, a mí sí me gusta mucho elogiar a los criminales, porque creo que hay que tener ingenio, hay que tener recursos que son más allá de tener o no tener escrúpulos, ¿no? Por ejemplo, siempre me llamó la atención el plagio, que ¿cuál es el talento que tiene tener una persona para plagiar un Van Gogh? Tiene que ser talentosa, porque si no, quizás no lo podría hacer, yo no lo podría hacer. Entonces, en esa idea, y es un poco lo que les invito, les cuento un poco lo que he estado explorando, es qué es lo que toleramos, qué es lo que toleramos como delito. Hablaban del vegetarianismo. Hay muchos chefs que están ahora en contra de la idea de hacer producción de carnes a través de fábricas. ¿Nos vamos a hacer todos vegetarianos? No lo sé. Quizá hay otra manera de hacerlo. Hay gente que considera que la discriminación es un delito. Los problemas con la migración son un delito. Hay gente que considera, y yo me considero parte de ellos, que las sanciones para algunos delitos son casi tan graves como un delito per se, como es el caso de echar a migrantes por delitos mucho menores que lo que sería que te saquen de un país, ¿no? Para mí, la modernidad está en la democracia y está en que todos nosotros podemos definir qué es lo deleznable y qué no es lo deleznable. Ahí se me viene a la cabeza la problemática de las aprehensiones públicas, ¿no? A mí me tocó atestiguar a una persona, a un ladrón, que lo pillaron y, perdón, le sacaron la cresta y lo amarraron con la luz aplasta a un poste de la luz, desnudo. ¿Eso es delito? Si le preguntamos a toda la gente que está ahí vitoreando y pegándole y qué sé yo, haciéndolo, no era delito. Si nos vamos a la ley o nos vamos al libro, digamos, sí, era delito. Entonces, para mí, la modernización de los crímenes está dado por la democratización. Y ahí me doy una última vuelta que tiene que ver con la democratización de la literatura. ¿Ya? Esto de movilizar desde no solo los literatos, por decirlo, o los académicos, sino llevarlo hacia personas que no necesariamente están preparadas, o no estamos necesariamente en ese aspecto, pero que sí nos permitan tener una opinión y una visión del mundo que es un poco distinta. En muchos sentidos, el mundo, particularmente en el que yo vivo como buena millennial, es un poco aterrador. Se nos acaba el agua, se nos acaba, en muchos sentidos se nos acaba el tiempo, pero también es muy especial esta idea de democratizar y de reentender lo que es el contrato social y de reentender de lo que estamos de acuerdo y lo que no. No sé si responde la pregunta, creo que he entregado más inquietudes que respuestas, pero me parece súper interesante abordarlo desde ahí, ¿no? ¿Qué es lo que uno siente o qué es lo que uno percibe de la sociedad respecto a los crímenes y a las narraciones? Porque al final del día nuestra narración es lo que nosotros vemos del mundo. Muchas gracias, Fernanda. Sí, yo creo que ampliaste el espectro de lo que pueden ser crímenes modernos, así que te lo agradezco mucho. Todos van a tener una segunda ronda, así que
junto con agradecer a Fernanda, voy ahora a presentar a Gonzalo Hernández. Él es licenciado y profesor de filosofía, ha desempeñado numerosos oficios, ha impartido talleres literarios en la ex penitenciaría, en la cárcel de Colina y en diversos centros del Sename. Bajo el sello Tajamar Editores ha publicado las novelas Colonia de Perros del año 2010, El mal de Hugo el 2012 y Entre lutos y desiertos del año 2016. Tiene cuentos en diversas compilaciones colectivas y revistas, entre otras la compilación Santiago Canalla, editada por Bartolomé Leal, de Editorial Espora. Es miembro del comité asesor de la revista oscura y policial Trazas Negras. Y yo creo que Gonzalo, complementando un poco su currículum, tiene que ver con esta cosa de los crímenes modernos. Estoy pensando directamente en una novela que disfruté mucho, que es Entre lutos y desiertos, donde está todo un tema que ha empezado a aparecer con cierta fuerza en la literatura chilena policial, que son delitos ambientales. Adelante, Gonzalo, por favor. Muchas gracias, querido Eduardo. Saludar a mis compañeros, compañeras panelistas, y también a todas las personas que nos están siguiendo en la transmisión de Facebook. Y bueno, para abordar la temática de los crímenes modernos, en mi caso, estuve pensando durante esta semana qué podría calificarse como particularmente moderno en un crimen. Y quizás si uno examina desde los motivos individuales que puedan tener los potenciales criminales, nos vamos a encontrar siempre con los viejos motivos que existen desde Homero y antes seguramente en la literatura, ¿no? La envidia, el deseo en sus múltiples formas, dinero, sexo, placer, y probablemente el espectro va a estar ahí reducido a las mismas motivaciones humanas de siempre. Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer como escritores criminales o policiales sería dar o saber ubicar en estos nuevos marcos estos viejos motivos que siempre están actuando como combustible o como gatillantes de las decisiones que llevan a las personas a tomar el camino del crimen, ¿no? Eso por un lado. Creo que si podríamos enfocarlo desde la parte psicológica del asunto, eso va a perdurar. Y ahí tenemos, bueno, están los clásicos, los que mencionó Max en su introducción, que ya, digamos, está todo proporcionado. Digamos que las cartas están sobre la mesa y tenemos que saber redistribuirlas y jugarlas con estos nuevos formatos para intentar hacer ficciones que sean cada vez más atractivas, por un lado, para los lectores, pero también para que encajen con este mundo que tiene nuevas complejidades, por supuesto que tiene nuevas tecnologías, como veníamos conversando también en la mesa anterior, y eso puede dar toda una discusión respecto a qué tipo de delitos nuevos se están configurando en la realidad y abrir otras puertas. Pero creo que los motivos básicamente van a permanecer. Ahora, respecto a tu apreciación sobre Luto y Desierto, esa novela que escribí yendo a vivir durante una temporada a Copiapó en el norte, y en donde pude ahí conversar con mucha gente, interiorizarme de la situación ecológica que se vive en el lugar a grandes rasgos, digamos, por la sobreexplotación minera, la sequía consiguiente y los múltiples abusos asociados a esta situación, entre ellos desvío de aguas, abusos de las grandes compañías mineras que prácticamente aniquilan las agriculturas locales que existen en estos valles, etcétera, etcétera. Surgió, a propósito del conflicto que había en ese minuto con Pascualama en particular, la idea de recrear y hacer una nueva ficción con este personaje que había inventado en Colonia de Perros, Gustavo Huerta, y trasladarlo a esta región, todo bajo unas nuevas circunstancias para ambientar una ficción de este tipo con el trasfondo del problema ecológico que se vivía y que se sigue viviendo ahí en la región. Ahora, después, años después, aparecen toda una serie de clasificaciones nuevas respecto a esta forma de literatura. Se habla del eco-thriller, por ejemplo,
o de otras formas de narrativa que abordan estos problemas. Y me parece que esta novela podría, tal vez por sus características, encajar en alguna de esas categorías, pero por sobre la etiqueta, me interesa o me sigue pareciendo pertinente abordar cómo son la relación entre el Estado y los ciudadanos en esta temática. Y que es algo que ha marcado mucho el neopolicial latinoamericano en general, ¿no es cierto? Siempre fue la relación de los individuos en absoluto desmedro contra el poder absoluto y dictatorial de muchos estados en Latinoamérica, los que configuró y dieron inicio como a la primera oleada de novelas negras que, por ejemplo, acá en Chile, por supuesto, inició y desarrolló de manera muy extensa Ramón Díaz de Herovich, pero que de alguna manera me parece una problemática que se sigue dando, ¿no? Estos abusos del Estado en todas sus formas, en desapariciones, en encubrimientos de crímenes, en atropello a los derechos de las personas, en criminalización de las protestas y un largo etcétera. Podríamos seguir largo rato. Me parece también que eso evidentemente también se ve reflejado a partir de la revuelta de octubre del 2019 y que eso también configura muchos nuevos escenarios por donde nosotros podemos seguir explorando este terreno, ¿no? Que podríamos llamar el estatal. Y para finalizar esta pequeña introducción, o primera ponencia, me gustaría abordar un tópico que mencionó Fernanda, sobre esta evolución de lo reprobable que tenemos en la sociedad, o como esta evolución que tiene la moral en los nuevos tiempos. Me parece que algo que está desarrollándose, un fenómeno del cual todavía no alcanzamos a ver como sus consecuencias profundas o su alcance profundo. Por ejemplo, hablando del tema del agua. Quizá futuras generaciones, y hablo futuro 15 años después, tal vez no tan lejano en el tiempo, los jóvenes nos enjuician a nosotros por cosas así como, imaginen estas personas que se tomaban duchas de 5 minutos, gente absolutamente inconsciente, o gente que se bañaba en piscina en el verano. A lo mejor eso va a ser absolutamente reprobable en los nuevos tiempos, así como se va desarrollando todo un nuevo criterio moral en torno a lo que es aceptable y no en nuestra sociedad. Ahí creo que sí hay un cambio profundo y que tenemos que estar muy atentos los que estamos escribiendo novela criminal para saber, no tanto de una manera oportunista, para saber colgarnos de estos temas, sino como una manera de rastrear la magnitud del cambio cultural que estamos viviendo. Eso por el momento. Muchas gracias, Gonzalo. Aprovecho de transmitirte unos saludos afectuosos de Gabriela Aguilera desde el Facebook Live, cuando empezaste a intervenir. Quiero ahora presentar y luego dar la palabra a Helios Murialdo. Helios Murialdo realizó su licenciatura en bioquímica en la Universidad de Chile y luego un doctorado en biología molecular en la Universidad de Toronto. Fue profesor de genética molecular en la Universidad de Toronto. Ha publicado 9 novelas, para mencionar solo entre las más recientes, Entre un tango y una sonata, en el año 2016, La laucha y el senescal, también en el año 2016, Licor negro, en el 2017, La orquídea secreta, de RIL, en el año 2019, publicada por RIL, y con Editorial Espora, el pasado año 2020, En busca del agua perdida. Elio, estás sin el micrófono. En otras actividades tiene cuentos en compilaciones como Santiago de Canalla, está también Gonzalo, ha contribuido con artículos en el diario digital El Mostrador y también es miembro del comité asesor de la revista Trazas Negras que ya mencionábamos. Antes de darle la palabra a pasarle el micrófono a Helio, comentar de que hay ahí una afinidad temática con Gonzalo en esta última novela, En búsqueda del agua perdida. Esa temática que planteaba Gonzalo también está en esa novela que precisamente ahora estoy disfrutando. Adelante, Helios. Gracias, Eduardo. Bueno, saludos desde Toronto. Estamos en verano, gozándolo. Bueno, quiero felicitar primero a todos a la gente
la Corporación de Letras de Chile por haber inventado este encuentro, y quiero agradecerles que me hayan invitado a participar. Bueno, yo me imagino que yo estoy aquí porque he escrito 2 crímenes que tal vez se podrían catalogar, 2 cuentos, de los crímenes, uno de ellos, que apareció en Santiago Canalla. Se trata de un crimen en que hay un cable de alta tensión conectado a un computador. Y entonces la persona, cuando agarra ese cable, alguien de computador manipula y esa persona se le fibrila el corazón y hasta ahí no me llegó. Curiosamente, el inventor de eso también fallece, pero no les voy a decir más porque compren el libro o ya, si lo tienen, léanlo de nuevo. Eso es un crimen que involucra conocimientos de computación y de programación. El otro cuento salió publicado en la revista Trazas Negras y se trata que decide matar a una persona con un virus. Y curiosamente, él transporta el virus en su propio cuerpo. Y ahí está, y también los voy a dejar metidos. ¿Qué es lo que quiere el homicida? El homicida quiere quiere realizar un asesinato, pero lógicamente sin que lo pillen. Esa es la clave de un buen asesino. Bueno, antiguamente lo ideal es realizar un crimen perfecto, pero eso es muy difícil porque, como le enseñan a los que estudian para la PDI, le enseña que generalmente entre el asesino y la víctima hay un enlace, hay una unión. Entonces por ahí se agarran los detectives y agarran al individuo. O sea, una posibilidad de hacer un crimen perfecto consistiría en matar a una persona totalmente desconocida y nunca confesarlo. Eso es muy difícil, porque es muy difícil aguantar haber hecho algo tan fantástico como un crimen perfecto y no contárselo a nadie. Una contradicción. Bueno, en ninguno de los 2 cuentos que yo les narré, que yo escribí, no hay investigación, porque se supone que son accidentes. O sea, esos 2 fueron crímenes perfectos. Lógicamente que cuando nosotros escribimos novelas, narramos de tal manera, hacemos trampa, que describimos algo de tal manera que eventualmente nuestro sabueso sea capaz de descubrir cómo se hizo el crimen. Por ejemplo, el detective entra a la pieza y encuentra que hay un escritorio. En el escritorio hay una lapicera y empieza a narrar. Uno narra lo que está viendo el detective. Hay unos cuadernos, qué sé yo, y hay un retrato, un portarretrato con los hijos. La mujer ha desapareció. Entonces, ¿qué es lo que uno no narra ahí? Porque no sería demasiado evidente. Que falta un retrato de la esposa. O sea, el individuo, el dueño, el que trabaja en ese escritorio, ya ha dicho subrepticiamente que no quiere ver a su esposa ni siquiera en la fotografía del escritorio. Eso el lector tiene que cacharlo y para poder ir pensando. Bueno, antiguamente, lógicamente, se mataba estoy hablando hace 2.000, 3.000 años atrás, se mataba con garrotes, cuchillos, piedrazos, con lo que sea. Pero hemos evolucionado. Yo soy un darwinista empedernido y creo que los bichos y los animales buscan todos los nichos posibles que existan, y nosotros como seres humanos hacemos lo mismo y además inventamos todo lo que sea posible inventar. Entonces, otra de las herramientas que se usaron en la antigüedad también son los venenos. Y hay historias de cuando Medea trata de asesinar a Teseo con aconitina. La aconitina tiene es la reina de los venenos. El otro veneno que se usaba mucho, lógicamente, en la antigüedad, es el arsénico. Ahí está la novela de Humberto Eco, ¿verdad?, donde mataban a los monjes con arsénico. Pero la aconitina se ha usado mucho en literatura. Por ejemplo, si se dieron la molestia de leer ese mamotreto que es Ulises, de James Joyce,
Ahí el padre del personaje principal, Leopoldo Bloom, se suicida con aconitina. Después Oscar Wilde la usó en el crimen de Arturo Saville, que al final no mató a nadie, pero ahí está la aconitina. Yo la ocupé en una de las novelas también. Es un muy buen veneno porque con 2 miligramos se despacha una persona y a los 24 horas no queda residuo. No hay forense que lo pueda ubicar. Voy a ver mi torpedo aquí. La insulina es otra que se usó. Ahí está el famoso caso del varón Klaus von Bülow, que presumiblemente mató a su señora, una millonaria mayor que él, con la cual se había casado, con una sobredosis de insulina. Hoy en día, por supuesto, la química ha avanzado tanto que tenemos venenos para tirar para arriba. Basta con un par de pastillas de fentanil para liquidar a cualquier persona. Ahora, en cuanto, bueno, y también tenemos, por supuesto, cosas que no habían en la antigüedad, como los revólveres y las armas de fuego en general. Entre las armas de fuego, la mejor, por supuesto, es el rifle en .22. El rifle .22 no tiene estrías, entonces la bala es imposible hacerla calzar con el arma. La usó un francotirador para eliminar a Gerardo Huber en el cajón del Maipo. Estaba parado ahí a la orilla del puente y desde cierta distancia le mandó una bala, una .22. El tipo cayó al río, se lo llevó al río, y después cuando lo encontraron eventualmente encontraron que tenía un orificio en la cabeza, pero la bala no se pudo hacer calzar con el arma original. Ahora les quiero narrar, ¿cómo andamos de tiempo? Estamos bien, parece. Quedan 3 minutos y medio. Que ustedes, no sé, habrán sabido del caso que es el uso de los computadores. Están los hackers y está el grupo, el lado oscuro, ¿cómo se llama? Sí, el lado oscuro, que logró bloquear los computadores que regulan todo el sistema de transporte de 2.500 barriles por segundo, no sé cuánto, que transportan los combustibles para automóviles y para aviones desde el Golfo de Texas hasta toda la costa este de Estados Unidos. Atlántica, la costa atlántica. Y pidiendo, por supuesto, dinero por eso. Ahora, ¿cómo los tipos, todavía no se sabe cómo los tipos, esto sucedió hace un mes atrás, ni eso. ¿Cómo los tipos, y la gente haciendo cola ahí para poder tener benzina, cómo pudieron hacer esto los tipos todavía no está claro. Una de las maneras más fáciles de hacerlo es enviar un correo electrónico a alguno de los tipos que manejan el sistema electrónico. Todo esto está manejado en un sistema electrónico. Es un montón de cañerías y nuestra visión de una refinería de petróleo son un montón de cañerías, pero no hay gente trabajando. Todo eso se regula hoy día con computación y con servomotores y yo qué sé. Entonces, tú envías un correo y el tipo responde y ese correo tiene un malware, ¿cómo se dice? Un malware, un virus, por así decirlo, que capta los códigos y de esa manera pudieron entrar ahí y detener todo el sistema. Fíjate que esa empresa bombea 2,5 millones de barriles al día. Ahora, las herramientas que se pueden usar. Yo, como dijo Woody Allen, predecir el futuro es muy difícil porque todavía no ha sucedido. Claro. Entonces, si usted me pregunta cómo van a ser los crímenes modernos, más modernos de los de hoy día, no sé, supongo que podríamos enviar un robot caminando, como esos que hay hoy en día que caminan y matan a alguien. O hackear al robot que uno va a tener en las casas que le van a hacer el aseo, lavar la ropa, yo qué sé, hackear a ese robot para que mate a su amo. No se me ocurren más cosas porque, como les digo, no sé. Pero
Ahora, la mayoría de los asesinos cometen asesinatos muy estúpidamente, como lo peor es contratar a un sicario, como este tipo que contrató al sicario que mató a Correa en Viña del Mar para robarle los terrenos. Eso es totalmente estúpido. Y contrario a lo que dijo Fernanda, yo creo que la mayoría de los asesinos son gente muy estúpida, que con el objeto motivados por la pasión o los sentimientos o por el dinero, lo que sea, cometen un crimen sin planearlo. Y un crimen sin planear es muy difícil que no sea detectado, que no sea... Esa es la teoría de los crímenes modernos. Gracias. Muchas gracias, Helio. Te aprovecho de transmitir también un saludo de nuestra querida Gabriela Aguilera, que elogia tu cuento en la selección de Santiago Canalla. Antes de ir a la segunda ronda, solo comentar que respecto a esto de lo moderno, el cuento que mencionaba Helio, el cuento suyo, en la revista Trazas Negras, de muerte por contagio, es en ambiente COVID, así que lo moderno, es noticia en desarrollo, como dirían en la tele. Bien, vamos a una segunda vuelta, entonces le voy a dar ahora de nuevo la palabra a Max Valdés. Max, no sé si quieres comentar, ampliar lo que estaba diciéndonos en la primera vuelta, y adicional a eso, una pregunta adicional que es autores o autoras que a ti te hayan parecido interesantes en este tema, o sea, en crímenes modernos. Adelante, Max. Ok, gracias, Eduardo. Sí, yo quiero tomar una frase, una oración hecha por Ortega y Gasset, que decía que el mayor crimen está ahora no los que matan, sino que los que no matan, pero permiten que se deje matar. Esa sentencia lleva mucho tiempo ya entre la humanidad, y de verdad que da cuenta de alguna manera de todo lo que hemos hablado en este momento, que cada uno de nosotros, ¿no? De cómo el poder, ¿no es cierto? Y cómo el Estado a veces en ese poder, ¿no es cierto? O cómo a veces la economía, el poder económico, está permitiendo una serie de muertes. Yo creo que, que, que nosotros que escribimos policial o negro, ¿no es cierto? Muchas veces es sencillo escribir sobre un crimen, en el sentido de que hay ciertas metodologías para asegurar el éxito de la obra, ¿no? Tiene que haber una solución final, no podríamos no dar una respuesta al lector respecto a lo que estamos narrando, tiene que haber una razón, ¿no es cierto? Pero en otro tipo de temática, como la que se refería Elio y también Gonzalo, con esto el tema del eco-thriller, yo creo que un tema es súper relevante y es potente, y creo que está siendo muy valorado más que por la ciencia ¿verdad? Y que por el mismo Estado, naturalmente, o por las empresas, por las personas. Yo vivo en un lugar, que la mayor parte de mi vida, en la montaña, donde no llueve hace mucho tiempo, ¿ya? Y mi agua, mi sustento, es el agua de la lluvia. O sea, la lluvia del jueves y del viernes, a mí me aseguró 2 metros cúbicos de agua para sobrevivir. A ese nivel te estoy hablando. Porque yo recojo el agua de los techos, ¿no es cierto? Y la reúno en espacios que crié para almacenarla, ¿ok? Porque no tengo, si no, no tendría agua, porque no hay agua. Sin embargo, detrás de donde yo vivo, ya, cerca del Cerro del Roble, en Caleu, hoy día hay un proyecto inmobiliario, que lo pueden ver por las redes sociales, que se están vendiendo mansiones con agua, con luz, de más o menos como de 250 millones de pesos hacia arriba, por 1000 metros cuadrados. Entonces, ahí no hay agua. Ahí no, la luz que yo tengo, una luz que yo mismo me genero por la fotovoltaica, ¿no? Por la generación del sol, ¿cachai? O sea, todo lo que hay ahí, todos los que vivimos en ese lugar, tenemos que ser prácticamente inventores permanentemente para sobrevivir en un espacio complejo, ¿no? Que el espacio tierra en el fondo. Lo que pasa ahí pasa en muchos sitios del mundo y puede multiplicarse. Sin embargo, se está vendiendo un proyecto maravilloso, ya avalado justamente por la industria inmobiliaria,
lo cual me parece que es horrendo, ¿no? Eso es un crimen, es una forma de crimen también, es una estafa. Mucha gente va a comprar porque le dicen, mira, esto está a 50 minutos de Providencia, no dicen de la Pincoya, no dicen de la Pintana, no dicen de Providencia, como que fuera el barrio más importante de la ciudad. Entonces va a estar ahí en el centro de la ciudad de Santiago en 50 minutos, lo cual es cierto, porque es muy cerca, pero es una mentira, hay soborno, hay un montón de cosas que están ocurriendo y por eso todos los que vivimos en ese lugar nos hemos unido justamente para evitar que esto ocurra, ¿ya? Eh, y claro, y uno dice, ¿y dónde está metido el poder ahí? Bueno, hace tiempo atrás vivía Lagos, el presidente Lagos, y se fue, y vendió, y se fue a Tunquén, ¿ya? Y entonces uno se dice, ¿por qué él se fue? ¿Por qué se fueron de acá? ¿Y por qué se fueron algunas familias que tenían cierto en, prestancia de nombre, ¿no? Y hoy uno dice, claro, se fueron porque esto estaba pensado de antes, ¿ya? Esto es lo que hemos visto siempre, cómo el Estado, ¿no es cierto?, o personas que han trabajado por el Estado, se roban el agua para el cultivo de las paltas, ¿no?, en Petorca, y los vecinos de Petorca no tienen agua, ¿ya? Y el APR, el aprovisionamiento lo entrega la municipalidad a través de camión aljibe. Son crímenes horrendos, ¿te fijas? Que no caben en la cabeza, pero sin embargo están vistos con cierta naturalidad. Entonces, la novela de Gonzalo, por supuesto que la conozco y me parece maravilloso que la haya escrito, ¿ya? Y que haya denunciado lo que sabemos, ¿no? Y si la literatura, lo que escribimos puede servir para que la gente tome lectura y tome conciencia de lo que está pasando, ¿verdad? Y que se está tapando de alguna manera por los medios de comunicación falseado, ¿no? Me parece maravilloso. Lo que yo estoy viendo ahora en este lugar es dramático. O sea, es dramático. Si no hubiese existido la lluvia el día jueves, no tenía agua para sobrevivir el tiempo que me queda, ¿ya? Entonces, y así está toda la gente, ¿ah? Está todo el mundo igual. Los animales se están muriendo, ya se murieron casi todos la gente que tenía animalitos por ahí se le murieron todos. Los zorros, que era una visita permanente, cuando mis hijos eran niños, los zorros andaban por ahí y eran felices mirando, ya no hay zorros porque se están muriendo justamente por la falta de agua, y si no hay agua no hay hierba, y si no hay hierba no hay crecimiento. En fin, es como bien patético el panorama, ¿no? Entonces, coincido con lo que decía la Fernández, que claro, hay que es reprobable o reprochable, ¿no? Hay un montón de otras formas, no solamente el crimen físico, ya cuando reconocemos que hay un cadáver y tenemos que ciertamente investigar el origen de esa muerte, quién lo hizo, por qué lo hice, qué sentido tuvo hacer ese crimen, ya, porque siempre hay un motivo por el cual uno asesina a otro, ¿no? Debe haber un motivo. Como decía Helio, a veces el círculo familiar, sobre los primeros sobre los cuales cae la sospecha, ¿no? La señora, el ex marido, ¿no es cierto? El empleado que salió furibundo después de un despido. Siempre eso está, y ahí empieza la policía, la investigación a buscar. Pero estos crímenes modernos, para seguir con el tema anterior, justamente están como avalados de alguna manera, ¿no? Están en la ley de repente, ¿ya? Lo que se permite, todo lo que no está prohibido es lo que se puede hacer. Y ahí Fernando puede saber mejor que yo el tema de la legalidad. Si no está prohibido, lo hago, ¿ya? Y si algo inmoral, y si algo poco ético, ¿ya? Igual lo voy a hacer, porque mi negocio me incita a hacerlo. Por lo tanto, qué sé yo, estamos en un límite de la ética bien delicado, ¿ya? Hace tiempo que la ecología nos viene diciendo los riesgos que tenemos de sobrevivencia hoy día, ¿ya? Pero la verdad es que esto está avanzando con cierta temeridad y muy cercano hoy en día, ¿ya? Eh, y eso, no quiero decir más para no desviar la temática. Gracias, Eduardo. Muchas gracias a ti, Max. Vamos a darle la palabra entonces ahora en esta segunda vuelta y tú mismo estabas haciéndole pase ya a Fernanda. Fernanda, lo que quieras profundizar respecto al tema. Yo creo que este tema es súper interesante. Yo creo que hay un par de cosas que está bueno profundizar. Yo en parte estoy de acuerdo con Helios, que dice que hay crímenes que hace gente muy tonta. Y además hay crímenes que la gente hace sin saber que es crimen.
Y ahí se me viene el caso de la Polar, ¿no? La estafa de la Polar. Les aseguro que esa gente no sabía que estaban haciendo algo malo. Lo que me da más susto, si me lo preguntan a mí, porque quiere decir que hay gente que tiene un poder brutal en este país y que en el fondo pueden hacer y deshacer sin saber lo que están haciendo. Y ahí yo les quería confesar y traer un tema a colación que a mí me atrae mucho, no sé, al resto de mis compañeros de la mesa, que tiene que ver cuánto es lo tolerable. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos comprado libros piratas porque nos da lata o porque consideramos de que no es un libro que valga la pena pagar totalmente, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos, no sé, hackeado o hemos conseguido hackeado un programa como Word para escribir? Porque ¿cómo vamos a pagar por Word para escribir? ¿Cuánto es lo tolerable? Yo creo que es una pregunta súper interesante porque nos lleva hacia una pregunta ética muy íntima. ¿Cuánto yo estoy dispuesto a tolerar? Hace poco, no sé si están familiarizados, pero Britney Spears, esta cantante de los 90 bien famosa, se filtró sus declaraciones en la corte. Y yo me di el trabajo de escucharla, ¿no? De cómo, en el fondo, la maquinaria que la había construido la había dejado encerrada en un mundo donde ella era prácticamente prisionera de su manager y su papá. Pero no solo eso, sino que yo me metí a Twitter y me puse a ver qué decía el resto. Y había alguien que decía, lamento no haber puesto atención a este hashtag Free Britney, porque yo fui a ese concierto y ella dijo que estaba con fiebre y yo no le creí. Mira todo lo que tuvo que pasar para yo entender que yo estaba privilegiando mi placer personal por sobre el sufrimiento de otra persona. ¿Cuánto es lo tolerable? ¿Cuánto es lo que nosotros estamos dispuestos a empujar? ¿Cuánto estamos dispuestos a comer palta? Ya que estamos hablando de crímenes, ¿a cuánto nos gustan las paltas? ¿Quiénes estarían dispuestos a dejar de comer palta? ¿No? Son preguntas íntimas, son preguntas que nos incomodan, ¿no? Es como, ¿quiénes de ustedes estarían dispuestos a dejar de comer carne? O dejar de viajar fuera de Chile, ¿no? Con tal de mantener las emisiones de carbono a raya. Para mí, en lo personal, ¿no? Y siendo un poco ignorante en el tema más filosófico, ¿no? Lo atractivo de estos crímenes, y también es un poco de noticia en desarrollo, es cuánto estamos dispuestos a mirar para el otro lado, cuánto de nosotros hemos cometido esos pequeños crimencitos, ¿no? Que son pequeñitos, pero que a medida que se van estirando, se pueden transformar en crímenes más grandes. Yo siempre planteo una pregunta, ¿cuántos de nosotros, cuando vamos al supermercado y tenemos hambre, sacamos pan, ¿no es cierto? Sacamos pan de la bolsa. ¿Cuántos de nosotros pesamos la bolsa antes de sacar pan? ¿Y cuántos después? Porque al final del día, este contrato social es de todos, ¿no? Y al ser de todos, también testea nuestra honestidad y nuestra ética. Yo los quería dejar con esa pregunta. ¿Cuánto estamos dispuestos a tolerar? ¿Y cuánto estamos dispuestos a tolerar a nuestro beneficio? Estos crímenes modernos nos invitan a mirarnos a nosotros mismos. Es como decía Nietzsche, ¿no? Mirar al abismo. A mí me apasiona, pero me imagino que a varios también nos debe revolver la guata, ¿no? Eso quería profundizar, Eduardo. Muchas gracias, Fernanda. Por el orden que hemos estado siguiendo, le cedo la palabra ahora a Gonzalo. Gonzalo, lo mismo, lo que quieras profundizar sobre el tema, y también retomando una pregunta que lanzaba hace un rato, autoras y autores que te parezcan que están trabajando estos temas y que te hayan gustado. Eso. Vale, muchas gracias. Estaba pensando, quizá a riesgo de desviarme un poco de lo literario, de lo que contaba Max recientemente respecto a esta empresa inmobiliaria, y claro, relacionándolo con esta idea directriz que está como volando en el grupo, de cuánto estamos dispuestos a tolerar, o hasta qué punto tenemos la barrera entre lo reprochable y lo lícito. Pienso también en otras prácticas que son más o menos recurrentes en esta empresa y que, por así decirlo, pasan muy piola, ¿no? Recuerdo particularmente un caso, yo vivía ahí cerca de Mapocho, en la parte de General Maquena, y en algún momento ahí había una casa en ruina, que era un terreno muy grande, qué sé yo, y que todo el mundo sabía que estaba siendo muy cotizado por la empresa inmobiliaria del sector para hacer edificios.
Y en ese lugar vivían muchos indigentes, o llegaban durante la noche ahí, se hacían fuego y qué sé yo, para pasar la noche y resguardarse el frío. Bueno, en algún momento eso se sufrió un incendio gigantesco, murió bastante gente, otros heridos, qué sé yo, pero la cosa sirvió evidentemente para que en ese momento pudieran desalojar el lugar de esta gente, que eran como los que todavía estaban estorbando el proyecto inmobiliario, para que finalmente se pudiera construir esa torre, que ahora ya está ahí en esa esquina. Después estuve conversando con alguna gente, por ahí cuando en algún viejo sitio web teníamos la idea de hacer reportajes y entrevistas, entonces me acerqué a algunos de esos personajes y contaban algunas cosas aterradoras. No tengo constancia que esto sea así, pero por ejemplo se decía que estas personas de la inmobiliaria le pagaban de pronto a estos mismos indigentes, o algunos de ellos, por un par de lucas, qué sé yo, le daban unas lucas para que le prendieran fuego a un gato y lo tiraran a estos lugares. El gato, desesperado por supuesto, viéndose en un espacio cerrado, envuelto en llamas, se metía por la chimenea, por los espacios, por donde fue, y prendía fuego a todo el conjunto. Bueno, este relato, que por supuesto nos dejó boquiabierto en el momento, comparado con eso, el acto de estrangular a un perro para que deje sufrir parece casi un acto caritativo, ¿no? Y sin embargo, el tema del maltrato animal ahí termina pasando en un segundo plano, porque finalmente hay toda una conjunción, se eliminan vidas humanas, se elimina toda una forma de existencia finalmente para conseguir un propósito económico definido. Y ahí creo que hay un tema que tiene relación con lo que planteaba recién Fernanda, que hasta dónde nos llega a nosotros todo esto. Porque todo esto nosotros lo podemos ver a la distancia y decir, oh, mira, todo esto que está ocurriendo, la sociedad va por mal camino o algo así, qué sé yo, pero nosotros seguimos tan cómodos frente a nuestros computadores y no nos llega, ¿no es cierto? Pero en alguna ocasión, yendo a hacer también un reportaje, una investigación que hicimos en la zona de Bulne a propósito de la instalación de una termoeléctrica que se estaba discutiendo, se pensaba instalar ahí en una zona netamente rural, y que entre paréntesis es motivo también para una futura escritura y para una futura reaparición de Gustavo Huerta, de este personaje. Resumiendo el cuento, nos encontramos con un abogado ambientalista que nos terminó diciendo que finalmente toda la lógica neoliberal actual se basa en la implementación de zonas de sacrificio a granel en todo el espacio social. Eso evidentemente parte por la gente más desvalida, los que tienen menos recursos, los que están más desposeídos, los que viven quizás en zonas estratégicas donde estas mega empresas multinacionales tienen puestos sus intereses y sus objetivos, pero que finalmente bajo esa lógica la corriente nos termina alcanzando a todos. O sea, todos en algún momento nos termina llegando esta ola de abuso, de criminalidad, podríamos decir, en donde nos obliga a reaccionar. Me parece que el estallido de octubre tiene relación con eso. Llega un momento en donde esa avalancha de corrupción, de delitos, de abusos, finalmente termina por alcanzarnos a todos, o a un gran número de personas, salvo los más privilegiados probablemente, y eso termina provocando estos desbordes sociales que son cada vez más intensos, cada vez más numerosos, cada vez más violentos. Es cosa de verlo cómo se han ido desarrollando en los años, ¿no? La Revolución Pingüina del 2006, la revuelta estudiantil del 2011, después el fenómeno del 2019, y me parece, tal vez soy un poco pesimista, pero me parece que esto va a ir ganando cada vez más en masa y en violencia, conforme este tipo de abusos y crímenes se vuelvan más reiterados. Eso también dejarlo por ahí de momento, también para que sigamos conversando, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo. Aprovecho para transmitirle saludos que están llegando desde el Facebook Live. Eliana Ramírez, saluda desde Chañaral, tercera región de Atacama, de la comunidad educativa Diego Portales Palazuelos. Le doy la palabra a Helios en esta segunda vuelta. Bueno, eso. En cuanto a la industria... se nombró La Polar. Una de mis novelas que se llama Licor Negro
es una mezcla de dos situaciones. Una, la estafa de la Polar y los desastres que han provocado las fábricas de celulosa en el río Mataquito. Licor negro precisamente es una sustancia que se obtiene después del tratamiento químico de las chips, de los trocitos de madera para producir la celulosa. Y ese licor negro contamina un vestido, contamina el vestido de una mujer que es una oxisa, que la mataron, y ese vestido termina en las playas de Duao, y ahí le encuentra un detective, y al analizarle encuentra que ese vestido tiene licor negro y resulta, bueno, lean la novela, es bien entretenida. Fernanda también habló de vegetarianos. Yo tenía un amigo que era vegetariano y un día le invité a la casa a comer y comió macha y yo qué sé. Le dije, ¿pero tú eres vegetariano? Sí, le dije, sí, me dijo él, pero yo soy vegetariano porque no me gusta hacer sufrir a otros seres vivos para yo poder sobrevivir. Bueno, ¿y cómo se llama? ¿Y estos mariscos? Sí, me dijo, yo no creo que ellos realmente sufran cuando uno se los come. Era una aproximación filosófica al vegetarianismo. Ahora, la gente dice que la naturaleza es sabia. ¿Qué tan sabia puede ser la naturaleza? ¿Qué culpa tiene una gacela que se la come ¿cómo se llama? Un león? O sea, es sabia hasta por ahí y funciona. Y el otro día leí un artículo de un buen comentarista, creo que fue el que es el rector de la Peña, dijo que la naturaleza se había equivocado con el coronavirus. Pero la naturaleza no se equivocó del coronavirus, que los virus existen, es absolutamente natural, parte de la naturaleza va a volver a existir y ha existido siempre. ¿Ah? Mi esposa dice que los virus tienen derecho también. Bueno, hasta por ahí. Después tenemos, ahora quisiera decir que las zonas de sacrificio no tienen por qué existir porque un sistema sea neoliberal. De hecho, una de las tragedias más grandes ecológicas que han habido en el mundo ocurrió en la Unión Soviética. Secaron el mar de Aral, que era uno de los lagos más grandes del mundo. Hoy día es un desierto. Así es que no estoy a favor del neoliberalismo, aunque no veo por qué el neoliberalismo no podría existir de una manera mejor controlada, pero ese otro, ya entrar en temas políticos, y aquí estamos hablando de literatura. El mismo problema con las inmobiliarias. Eso es lo que pasa, es terrible. Uno de los cuentos en Santiago Canalla es creo que Pepe Gay escribió ese cuento sobre las inmobiliarias. ¿Tú lo escribiste? ¿Quién lo escribió? ¿Tú? No, te levanto el dedo de que sí, que fue Pepe. No, Pepe, sí. Sí, muy Pepe bueno, Gay con cómic. Claro, muy bueno ese cuento. Y lo que ha ocurrido en Santiago, lo que sigue ocurriendo, es un desastre, es un asesinato. Eso de los guetos verticales, la ansiedad por el dinero es realmente enferma. Eso no puede existir. Y no veo por qué no pueden existir sistemas donde eso sea mejor regulado y sea firme. Chile es un país donde nadie que haga un crimen económico va a la cárcel. Yo les digo una cosa. Si Madoff, el tipo que hizo el esquema Ponzi más grande, millones y millones, miles de millones de dólares, hubiese vivido en Chile, no habría ido a la cárcel, le habrían dado clases de ética. Y eso no puede ser. Aquí tenemos que implementar un sistema que Ponce, Lerú y que esa gente que hace este crimen pasen tiempo real encerrado en 4 paredes. Eso es insultante para el resto de la gente, que se roba una gallina o un cordero por ahí. Bueno, ¿qué más? La Fernanda es muy puritana cuando habla de que no comprar yo compraba una sola vez en mi vida un disco, un CD hackeado. Lo vi y lo regalé porque no lo quise seguir teniendo en mi casa. Nunca he comprado libros hackeados ni nada por el estilo. Y tampoco he comido pan antes de pagar.
Bueno, no sé, eso viene de la enseñanza de los padres y de los abuelos, qué sé yo. Yo creo que por el momento eso. Gracias. Gracias a ti, Elio. Ser también bastante puritano, o sea, no, de todas las cosas que nombró Fernanda solo has hecho una, y una pura vez. Sigamos con Max en esta, que yo creo que ya va a ser probablemente por la hora la última vuelta. Max. Sí, bueno, yo estaba pensando un poco que en esto de la denuncia de estas grandes corporaciones internacionales que cometen delitos, corrupción y todo eso, yo recuerdo cuando leía a Stieg Larsson, que todos ustedes lo conocen, ¿no? Con la trilogía Millennium, ahí me pareció que era una muy buena instancia para comenzar a tomar con cierta seriedad el tema. Me parece que está tan bien escrita esas novelas, tan bien diseñadas. eh, claro, ahí está la hacker, ¿no? La figura que decía Elio, ¿no? Es esa persona que hace malware y todos esos sistemas para sacar dinero de otros, que yo supongo que el máximo deseo de un delincuente informático es justamente poder hacer eso. Yo creo que con eso se acuesta todas las noches, con ese afán, digamos, de poder sacar las cuentas corrientes de mucha gente y que nunca se ha descubierto, ¿ya? Y sin haber tocado el pelo a nadie, ¿no? Sin haber tenido que ir a poner una bomba al banco o haber tenido que cavar un foso, ¿no es cierto?, durante noches enteras, como Plata Quemada, la novela de Piglia, ¿no?, donde los ladrones tienen que vivir prácticamente en el lugar para poder robarlo, ¿ya? Y que Aventura es ciertamente un fracaso, ¿no? El mejor, el crimen perfecto es el crimen informático, ¿ya? Y se hace, ¿no? Y lo intentan hacer, ¿ya? Es un crimen porque, claro, porque ya sabemos lo que dijo Brecht, ¿no es cierto? Que el verdadero criminal o el culpable era el que fundaba un banco, no el que lo robaba, ¿no es cierto? Todos hemos tenido alguna vez que endeudarnos a tasas muy altas, pero muy altas, ¿no es cierto? Por un dinero que necesitábamos, para lo que fuese, ¿no? Eh, son esas formas encubiertas, ¿no? Yo creo que y ahí, Fernanda, como abogado, tú entiendes mejor que nada esto, ¿no? Que la legalidad de repente está construida, ¿no es cierto?, por los ilegales. Ellos son quienes construyen la legalidad para que pueda funcionar el aparataje, el sistema político, económico, unido con las utilidades que renta la industria. Yo creo que eso es lo que hoy día está sostenido de manera muy feble, o sea, se puede venir abajo este modelo en la convención constituyente, no les quepa ninguna duda, porque eso van a tener que evaluar. Ya, de hecho, el tema del agua ahí se va a tener que llevar, y seguramente los resultados van a ser auspiciosos, porque hay una mayoría, ya, no solamente de sentido común, ya, sino que también de votos a favor de eso. ¿Ok? Entonces, la manipulación está restringida. O sea, se viene un tiempo interesantísimo para el país, no les quepa ninguna duda, ¿ya? Donde tenemos que estar muy alerta, participativo, creativo, propositivo, ¿no es cierto? Para que el destino de todo esto ni siquiera cambie tan radicalmente, ¿no? No pasar del rojo al negro, sino que para que se haga con justicia lo que tiene que ser justo, ¿ya? Para que haya honestidad donde no la hubo. 35, 40 años de abuso económico en un país que más del 80% ganando el mínimo, eso es un abuso, ¿no? Legitimado. Ya, yo tengo derecho a ser rico y qué. Tengo derecho a ser dueño del banco y qué me importa. Ya recibo mis dividendos y listo. O sea, ¿qué derecho, no? O sea, se vio como legítimo algo que no lo era. Ya, y el problema está, como decía Brecht, en el dinero. Ya, es que si el dinero no estuviera circulando y hubieran economistas, ¿no es cierto?, empeñados en arrebatarlo, esconderlo, porque al estar escondido el dinero genera necesidad, hay que buscarlo, porque hay que seguir comprando pan. Entonces, como el dinero no está, hay que conseguir dinero prestado a tasas muy altas y después yo lo suelto. Yo que retuve el dinero, lo hago circular de nuevo en la banca, en la industria, etcétera. Es una triquiñuela, ¿ya? Es como un juego idiota, ¿no? Que todos conocemos, pero que funciona el modelo. Y hay novelas que justamente que denuncian también eso, la triquiñuela económica el manejo del dinero. O sea, y vaya que son interesantes los escritores entonces en algún momento
para que los lectores, esa conquista de lectores nuevos, adviertan justamente en dónde nos están estafando, en qué momento nos han engañado, ¿no? Nos han mentido. Lamentablemente a mí, creo que gran parte de mi vida me han mentido. ¿Ya? Yo nací con el golpe de Estado, entonces, claro, yo viví en episodios de, ¿no es cierto?, de mentira, de estafa, fraude, crimen, lo que sea. Nunca he podido gozar la libertad plena, no creo, no es posible, ¿ya? Y por eso tal vez uno se dedica a escribir, como lo hacen ustedes, Gonzalo, Elio y la Fernanda, porque es lo único que tenemos para denunciar y para sentirnos un poquito más libres. La literatura nos hace un poco más libres y nos hace soñar y pensar y reclamar y todo eso, ¿ya? Eso nomás. Muchas gracias, Max, con tus reflexiones sobre el entorno en el que se está haciendo esta literatura, tu diagnóstico y los posibles cambios. Tan solo, yo diría una pequeña precisión a mi juicio, estos cambios no parecen ser del rojo al negro, sino más bien del negro al rojo. Eso nada más. Por acá, desde el Facebook Live, le comentan a Elio la aclaración de que Fernanda no es puritana. Efectivamente, yo creo que todos lo entendemos así. Fernanda estaba planteando preguntas sobre dónde poner los límites, que me parece una pregunta súper interesante, porque abre una amplia gama de posibilidades, además de literatura. Así que le ofrezco ahora la palabra de nuevo a Fernanda. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por el comentario. En algún minuto iba a defender mi honra diciendo que en realidad no era tan fome como bailar con la hermana, o con el hermano, ¿no? Sí, yo estaba tratando de plantear un poco esa pregunta porque a mí me genera la inquietud de que, y quizás diga algo un poco polémico, pero me da la sensación que el mundo sin un poco de maldad no funciona. A lo que voy es que a todos necesitamos una cuota de maldad. Todos tenemos algún límite que que estamos dispuestos a ahorrar. Yo me acuerdo cuando era ayudante de un profesor de universidad que él decía de que no había hecho nada ilegal salvo robar libros, quesos y vino, y que lo hacía muy orgulloso porque solo servían para aumentar su intelectualidad. También es carta, digamos. O sea, es parte del qué. Yo, a propósito de lo que hablaba Max, a mí me genera una inquietud, y también un poco de la conversación que estamos hablando acerca de los crímenes perfectos. Y se me viene a la cabeza la idea de la esclavitud, sobre todo porque los estudios históricos no han demostrado de que mucho del crecimiento económico en Estados Unidos se dio por la esclavitud, y que en el fondo si hubieran tenido que pagar por los derechos sociales de los esclavos, claramente no hubieran ganado tanto. Y lo vinculé con una cosa que es relativamente moderna, que tiene que ver con la economía de lo gratuito, que es todo el problema que estamos teniendo con los datos personales, ¿no? Que es como, ¿tienes que pagar algo? No. Pon aquí OK y dale, pero toda tu información personal, anda a saber tú quién la tiene. Y estoy hablando de cosas muy íntimas. Por ejemplo, hay apps que hacen seguimiento del ciclo menstrual. No estamos hablando de si te gusta la ropa o no, o qué ropa te gusta, ¿no? Para mí el crimen perfecto también tiene que ver un poco con cómo las reglas están seteadas, ¿ya? Y cómo hay ciertas personas que han logrado, o ciertos grupos de poder que han logrado formar o deformar esas reglas para que funcionen a favor de unos y no de otros. Yo estoy de acuerdo en que los grandes movimientos, por así decirlo, revolucionarios, los grandes hitos, están empujando hacia mover los intereses hacia la mayoría, diría yo, ¿no? Es decir, oye, aquí somos un montón de gente que encontramos mal tener que pagar, no sé, 100.000 pesos por una cancha que originalmente costaba 20 lucas, ¿no? No entiendo por qué tengo que pagar tanto. Y es un poco lo que pasó también en las colonias, ¿no? Con la revolución de la corona, o contra la corona, etc. Pero yo me quedo con esa inquietud, que es un poco decir, la mala noticia es que no sé si podemos vivir en un mundo puritano, no sé si podemos, no sé si no podemos vivir sin maldad, no sé si podríamos vivir sin crímenes. Como decía Max, escribir nos hace más libres. Sí, a mí personalmente también me ayuda a entender un poco cómo funciona el mundo. Me permite diseccionar el mundo y entenderlo, ¿no? Y como ponerle mis palabras a los procesos sociales que se están dando. Yo me quedaría con eso, yo me quedaría con cuánto estamos dispuestos a tolerar y de verdad, cuánto es viable ser las mejores personas posibles o ser puritanos, ¿no? Muchas gracias, Fernanda.
le ofrezco la palabra entonces ahora a Gonzalo, en lo que yo creo que por la hora va a ser ya la última intervención, la última ronda. Adelante, Gonzalo. Gracias. Ha sido un repaso bien minucioso, tanto en lo moral como en lo político y como en lo social, que hemos estado dando vuelta en esta mesa. Como una precisión respecto a lo que decía Helio, a mí me parece que esta forma de destrucción ecológica o de abuso, tal vez no necesariamente está ligada al neoliberalismo o mejor dicho, no es solamente exclusiva de esta forma de hegemonía económica, pero sí me parece que le es consubstancial, en el sentido que todo su desarrollo y toda su lógica no se entiende sin este tipo de explotación abusiva. O sea, a mí me parece que la lógica que señalaba Max, de que yo en tanto soy libre, tengo la libertad completa de emprender, finalmente siempre eso termina pasando a llevar los derechos de los demás. Y eso es lo que finalmente constituye la crisis. Ciertamente que los soviéticos y que otras formas de gobierno, y que incluso si uno se remonta en la historia de la antigüedad, también podemos encontrar también abusos y formas hegemónicas, tal vez no tan destructivas, pero sí que se marcan en la misma lógica, como haciendo esa precisión y sin tampoco tratar de convertir esta mesa en un debate político, volviendo un poco al literario y retomando una pregunta que hizo Eduardo en algún momento y que parece que todos pasábamos por alto en medio del fragor de esta conversación. Alguna obra literaria reciente que tome alguna de estas temáticas. Pienso en Noxa, por ejemplo, de María Inés Krimer, que también participa de este encuentro. Un libro que me llegó hace muy poco y que pude leer recientemente, que me parece también está muy bien tratada la problemática que acá estamos discutiendo, y con mucho alcance social, y en la línea de lo que apuntaba Fernanda, ¿no? Donde empiezan a surgir nuevas problemáticas morales que quizás antes estaban descubiertas, como la participación de las mujeres en estos conflictos, por qué, por ejemplo, la mayor cantidad de ambientalistas asesinados, que es un fenómeno creciente, son particularmente mujeres, y así una serie de características que podríamos ir enumerando ahora. Pienso también en un libro que va en una línea muy distinta, y que recordé ahora durante esta conversación, que es Criminal, de Jaime Pinos, que es un libro, Jaime Pinos es poeta, y él recreó la historia del Tila a principios de este siglo, en años 2000, 2001, y él hizo una especie de registro documental poético, con una forma muy singular, un lenguaje muy particular suyo, y muy agudo al mismo tiempo, porque al mismo tiempo que iba recreando los crímenes del Tila, que por supuesto son bastante horrendos, iba haciendo toda una reconstrucción de su personalidad, del contexto de esos años, de la repercusión pública que tuvo, a veces con recortes de prensa, insertados en medio de un poema, una cosa muy rara, pero que extrañamente surtía efecto, y como que con todas esas partes, con todo ese montaje, lograba una reconstrucción del rompecabezas muy, muy completa, tanto desde el lado del victimario, como de las víctimas, como de la sociedad en su conjunto, y de las repercusiones, al tiempo que uno se pregunta finalmente, en el mismo tono de la frase en el que el Tila interpela en ese momento a Troncoso, que es ministro del Interior. Bueno, si yo existo es porque soy producto de la sociedad en la que vivo, ¿no? Porque yo soy parte de ustedes, por así decirlo. No pueden simplemente odiarme o desecharme como un monstruo, sino que si yo existo es porque nací del sistema que ustedes crearon. Bueno, esa instalación está hecha de manera muy, muy brillante, creo yo, en ese texto, y también la recomiendo, literariamente también está muy lograda. Eso por ahora. Muchas gracias, Gonzalo. Le doy la palabra ahora entonces a Helios, en lo que yo pienso que esta va a ser sí la última Ahora, intervención. Yo quería tratar, pero no tuve tiempo en las primeras partes,
el problema del femicidio, porque resulta que en este momento, fuera de los asesinatos narcos por territorios, el femicidio es uno de los grandes problemas que hay, bueno, no solamente en Chile, en todo el mundo. Y ahí, para mí, femicidio significa que hay una interacción entre una mujer y un hombre que de alguna manera están conectados. Son esposo o mujer, son amantes, son lo que sea. Después están los crímenes de mujeres, que no son femicidios para mí, como por ejemplo los 200 y tal, no sé cuántos eran, 150 asesinatos de mujer que aparecen en la novela de Bolaño 2666, ¿se acuerdan? Un crimen detrás de eso. Eso yo no lo llamo femicidio, eso lo llamo asesinato de mujeres, específicamente. Pero no importa el nombre. Y ahí hay una cuestión re interesante que no voy a tocar y que no vamos a analizar, no creo que tengamos tiempo para analizarlo, que hay algo entre sexo y asesinato. En nosotros, los hombres, hay un cortocircuito que hace que el sexo esté ligado a violencia y asesinato. Y eso yo no lo entiendo, pero seguramente deben haber psiquiatras, psicólogos, especialistas, neuropsicólogos que pueden de alguna manera descifrar eso. Eso es todo. Gracias, Helio. Bueno, yo creo que aquí me permito dar una opinión yo, a pesar de que soy moderador, pero claro, también cuando hablamos de crímenes modernos, yo creo que lo que está ocurriendo afortunadamente es que hay crímenes que han existido históricamente y que no fueron vistos como tales y que hoy día se van volviendo inaceptables. Crímenes y delitos. Eso, y luego también en el sentido de comentar un poco las cosas que ustedes han dicho, claro, el tema de los atentados contra los ecosistemas y el medio ambiente, lamentablemente parecen ser no solo transversales, sino que además históricos. Ayer nomás estaba viendo, cosa que yo no sabía, no me acordaba, que para la construcción del Coliseo en Roma, el emperador Vespasiano secó un lago que había ahí. O sea, esa magnitud de cambios en la naturaleza la venimos haciendo desde lo antiguo, ni más atrás. El comentario que acaba de llegar de Gabriela Aguilera, que va a estar en la siguiente mesa que les anunciaba a las 7, una precisión, nos dice: femicidio es un concepto desarrollado por Diane Russell y Marcela Lagarde y define como tal todo asesinato de mujeres cometido por razones de género, independiente de la relación que existe entre la víctima y el agresor. Eso. Así que con eso las de 2666 en el norte de México de Bolaño serían también femicidios. Yo quiero agradecerles muchísimo a esta mesa, a Fernanda, Max, Helio, Gonzalo. Creo que es un tema no solo interesante y con implicaciones morales, filosóficas, sino que además es un tema que puede marcar temáticas para la literatura, que es lo que estamos en este encuentro. Así que muchas gracias. Y a nuestras auditoras y auditores que están ahí en Facebook Live, gracias por haber asistido y participado de esta mesa.